Hola, soy Benjamín Recacha y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer. Hoy hablamos con el creador de este programa, Robert Sendra. Después de 2 temporadas escuchando relatos y entrevistas a sus autores, llega el momento de conocer a Robert un poco mejor. Hablamos con él sobre sus motivaciones creativas, sobre los autores que le inspiran, sus proyectos literarios y las ideas que tiene para aplicar al podcast la próxima temporada. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola Robert, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar en tu programa. No, Vivir del Cuento será siempre tu programa. Hoy esto es un pequeño cambio de papeles. Y para empezar esta entrevista, bueno, primero, ¿qué te parece ser entrevistado? Pues me da mucho miedo y me pone nervioso realmente, porque es más cómodo ser entrevistador que ser entrevistado, yo creo. Pero bueno, a ver qué te has pensado de preguntas. Bueno, para empezar, déjame hacerte una pregunta que nunca hemos escuchado en este programa. Ajá. Qué original, verás qué original soy. ¿Cómo vive del cuento Robert Sendra? Ay, vale, pues la verdad es que no me esperaba esa pregunta. A ver, pues vivo del cuento de forma muy intermitente y a la vez muy intensa. Intermitente porque no soy constante escribiendo y por eso me lo paso mejor y soy más feliz y es más orgánico para mí escribir cuentos, porque te permiten ser más inconstante, yo creo, que escribiendo novelas, que es bastante tortuoso para mí. Y a la vez es muy intenso porque cuando estoy metido en un cuento, que no significa estar escribiendo con el teclado, sino estar viviéndolo en tu día a día, el cuento que tienes entre manos te acompaña, ¿no? Y todo lo ves a través del cuento que estás escribiendo, ¿no? Y cuando se convierte en esa obsesión que todo lo vivo a través del cuento, pues es como parecido a estar enamorado, ¿no? Y esos días, esa semana o esos 15 días en los que ese cuento te domina por completo, pues es maravilloso y soy más feliz que cuando no tengo ese cuento entre manos. Yo diría eso. Me gusta mucho esa manera de vivir del cuento. Y otra pregunta, que esta creo que sí que no te la han hecho todavía. De verdad, ¿no? Sí. ¿Por qué vivir del cuento? O sea, ¿por qué este podcast se llama Vivir del Cuento? Pues porque mi pareja, Lina, me dio este título de casualidad, hablando un día, me lo dijo como un comentario tonto y pensé que era bestial, ¿no? Porque al principio había pensado otro título para el podcast, que era Lluvia de Letras, que me gustaba mucho, era muy poético, pero vi que había una guardería que había registrado la marca de Lluvia de Letras. Y entonces pues tuve que pensar otra historia, más que nada para que el dominio estuviera disponible, el dominio del nombre del podcast. Y entonces vivirdelcuento.es, curiosamente, estaba disponible. .com y .org y .todo, no, pero .es estaba disponible. Y me pareció genial porque era muy fácil buscar la historia detrás del título, ¿no? Al final, lo que queremos todos los que escribimos cuentos es vivir de ello, ¿no? Ya sea porque ganamos dinero de ello, que eso no pasa nunca, o simplemente porque nuestra forma de vivir es lo que te decía ahora, ¿no? A través del cuento se vive más intensamente y se vive en 4K, ¿no? Sin cuentos todo es de mala resolución y con cuentos todo gana como intensidad, yo creo. Y fíjate que es una expresión que no tiene una gran... O sea, no está bien visto, no. Lo de vivir del cuento. Recuerdo hace unos días que compartías una story en Instagram de una publicidad que nos indignó mucho, de un autobús, ¿no? Que era como, abre cuentas y olvida los cuentos o deja de vivir del cuento o algo así, ¿no? Sí, era una entidad bancaria y decía, abre cuentas, no vivas del cuento, como si eso fuera positivo, ¿no? Exacto. Y entonces... Es como una responsabilidad extra lo de darle un sentido positivo a vivir del cuento, ¿no? Que me parece genial, ¿eh? Yo lo reivindico plenamente.
¿Sientes eso de...? O sea, a la hora de... Cuando pusiste el nombre, que me parece chulísimo, pensaste, hostia, pero es que... Es verdad que convivir del cuento es como vivir de no hacer nada, de engañar, de buscarte la vida en el sentido negativo. Pues no me lo había planteado así, pero es verdad como que tenemos preaceptadas cosas que son buenas y cosas que son malas, y está bien darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, está muy bien visto ser muy buen profesional y ser ambicioso y darlo todo por el trabajo y no por holgazanear o por una afición, ¿no? Y creo que hay que reivindicar pues el hecho de holgazanear o el hecho de priorizar una afición, porque al final, no sé, creo que hemos venido a la vida por pocos motivos, ¿no? Y me extrañaría que alguno de ellos fuera el trabajar, ¿sabes? No sé. Sí, es verdad, ¿no? Es como, hay que reivindicar el ocio, ¿no? Reivindicar el pasártelo bien, o ¿por qué no reivindicar el aburrimiento, ¿no? Ya ves. Es continuamente hay que hacer cosas. Claro. Es que, y además, tú lo sabes, que las buenas historias salen del aburrimiento, de cuando no estás pensando en tengo que escribir una historia. La ducha, sí. Lo siento porque se desperdicia más agua de la que toca, pero es el mejor momento para escribir. Todos los relatos empiezan con una ducha, en verdad, no sé. Una ducha de ideas. Sí. Llevas 2 años con esta aventura, este podcast. ¿Cuál es el balance? O sea, ¿qué regusto te queda? Ahora me estás haciendo una catalanada, me parece, ¿no? ¿Qué sabor de boca te queda después de estos 2 años? Pues montaña rusa, diría, porque en el momento de... Bueno, los cuentos o bien son escritos por mí y producidos a nivel sonoro por mí, o son de otros autores y producidos sonoramente por mí y con otras personas que me ayudan con las voces, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en todos los casos, creo que en todos los cuentos, en los 22 cuentos, he pasado por las mismas fases emocionales en todos ellos, ¿no? Por un lado, es como la ilusión, el obsesionarme, el buscar la forma de que quede lo más atractivo posible el cuento. Por otro lado, hay una cierta inseguridad de a ver si le gustará al autor, si dará la talla, si gustará más o menos que el otro, ¿no? Cuando hay muchas veces que me dicen que el cuento que más les gusta es el primero. Y eso me pone muy triste, porque pienso, hola, llevo 2 años aquí y me tendría que haber quedado en el primero y acabar. Pero bueno, al margen de eso, también frustración, porque es muy difícil crecer, es muy difícil conseguir nuevos oyentes, y eso desgasta, ¿por qué no decirlo? Y al mismo tiempo, es que voy pasando por todo, al mismo tiempo, después de la frustración, pues la ilusión, ¿no? Yo hice un pacto conmigo mismo, que era pasar un tiempo determinado, pues quizás 3 años, siendo ciego ante la repercusión que tenga el podcast. Es decir, cumplir 3 años sin que me desmotive el hecho de que el podcast se oiga más o menos. Entonces, en general, el gusto que me deja es de mucho cariño, mucha ilusión, y sobre todo muy contento de la reacción de los autores, que les hace siempre mucha ilusión, bueno, os hace mucha ilusión escuchar vuestro cuento en audio. Entonces, el balance es positivo, pero no idílico, digamos. No sé si eres consciente que has dicho, hice un parto conmigo mismo. Pues también, era todo pensado, sí. Hice un parto y un pacto, sí. Que me parece una manera muy gráfica de definirlo, ¿no? Sí. La verdad es que te comprendo perfectamente. Yo no he hecho ningún podcast, pero al final cuando empiezas un proyecto de este tipo, por una parte, claro, tienes la motivación, ¿no? De que a ver, que me escuche la gente, que les guste, pero por otro, lo haces porque te apetece hacerlo, ¿no? O sea, que tienes que ser un poco hermético a lo que pase fuera, ¿no? Me parece, es lo que comentas, ¿no? De ese margen de 3 años de a ver cómo va, ¿no? ¿Qué crees que puedes hacer para que, o sea, si realmente tienes esa ilusión de romper barreras, ¿no? De conseguir más suscriptores, gente que... ¿Cómo crees que puedes
hacerlo? Pues, por ejemplo, afianzando más la comunidad, ¿no? Haciendo que pueda participar más la comunidad de oyentes, sea mucha o poca. Creo que es modesta, pero es muy fiel. Pues, por ejemplo, organizando clubes de lectura de cuentos, ¿no? Que es algo que me gustaría hacer la temporada que viene. O, por ejemplo, una cosa que tengo pendiente de hace mucho y que creo que en otoño del año que viene será el momento, que es desvirtualizar el podcast y organizar un evento en Barcelona con los autores que han participado, que habéis participado, y poder pues estar en un espacio físico y poder hablar con los oyentes y poder hablar entre los autores, un poco feca liu, ¿no? Que decimos en castellano. ¡Ay, en catalán! En castellano creo que no lo dicen mucho. Pues eso, ¿no? Y por otro lado, bueno, las técnicas más guerrilleras de marketing, de trabajar mucho más el SEO, al final, el problema que tienen los cuentos, la primera recomendación que me hicieron a mí a nivel de marketing, cuando quería venderme como escritor, es, vale, pues sobre todo en tu web no publiques ni cuentos, ni trozos de novela, ni nada. O sea, la literatura está como prohibida, parece ser, en los blogs de autores. Yeah. De lo que hay que hacer en las webs de autores es hablar de otros libros, intentar que los lectores te busquen porque están buscando información de otros libros, pero nunca, nunca, nunca publicar tus cosas. Y entonces yo pensaba, ¿eso de qué sirve, no? Pero sí que es verdad que a nivel de posicionamiento SEO, pues un cuento que tiene un título que nadie busca, o un autor pues que no es muy conocido, pues no se posiciona mucho a nivel de SEO. Entonces pues habrá que crear contenidos que sí que sean más buscados. De alguna forma, congeniar la parte más romántica con la parte más marketingiana. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Hay que buscar el equilibrio de... Bueno, al final, para tener visibilidad con lo que me gusta hacer, tengo que hacer esa parte, bueno, más de venderme al robot de Google, ¿no? Exacto. O sea, Sí. convencerle de lo bien que lo hago. Sí. El podcast de los lectores sin tiempo para leer. Déjame ser malo con esto. ¿Realmente no tenemos tiempo para leer? O sea, quiero decir, si te gusta leer, tendrás que ser capaz de encontrar el tiempo para hacerlo, ¿no? Igual que encuentras el tiempo para ver una serie de Netflix o de donde sea, o para ir pasando reels en Instagram. No sé, ¿cómo? O sea, ¿realmente no tenemos tiempo para leer? O sea, ¿puede ser una excusa esa? Ya, buena pregunta. Te he dicho que iba a ser un Ya, malo. es difícil, ¿eh? Pero yo creo que, aunque nos guste leer, requiere más esfuerzo que otras actividades, ¿no? Y entonces creo que somos muy comodones o simplemente nuestras neuronas están sometidas a mucha presión durante todo el día y buscamos como, cuando tenemos tiempo libre, buscamos quizás el fast food, o sea, las cosas como rápidas, fáciles, masticadas, ¿no? Como para no tener que exigirle un poco más a nuestras neuronas. Entonces creo que hay actividades que son mucho más fáciles para personas con poco tiempo libre que no leer. Pero sí que es verdad que cuando superas esa primera barrera de la pereza o del cansancio neuronal, digamos, pues es muy satisfactorio leer, ¿no? Pero creo que no tenemos tiempo para empezar a leer. O ganas, no sé cómo decirlo, pero luego cuando rompes esa barrera sí que puede haber tiempo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando me pongo a leer, que sobre todo es en el transporte público o cuando voy a dormir, pues vale, el transporte público sí que puedo respetarlo más o menos lo de leer, pero cuando voy a dormir es que me duermo, estoy agotado y me duermo y no me entero de nada. Y al día siguiente en el transporte público vuelvo a leer lo que supuestamente leí por la noche, vamos. Y la parte... No sé si he sido malo con esta, ahora voy a ser bueno. Vale. O sea, ¿te has encontrado a gente que te ha dicho, ostras, gracias, Robert, por hacer este podcast, porque realmente me cuesta ponerme a leer y ahora pues puedo escuchar los cuentos pues mientras pongo la lavadora o mientras voy a Santillana del Mar conduciendo? Sí, me lo he encontrado. Tú, por ejemplo, me contaste que escuchabas el podcast muchas veces cuando tendías la ropa. Sí. Un compañero también a nivel profesional me comentó que cuando limpia los platos pues se lo pone. Una amiga me comentó que le gusta mucho leer novelas, pero poco cuentos, porque los cuentos es como
un universo comprimido en muy poco espacio, entonces te exige mucho para poco tiempo de recompensa, ¿no? Es decir, te exige mucho esfuerzo para introducirte en un mundo que se te acaba muy pronto. Y me dijo que al ser en audio le daba mucho menos pereza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí que me he encontrado mucha gente que realmente tenía esa necesidad, sí. Además de hacer un podcast, escribes. o intentas puedes, hacerlo, ¿no? Sí. ¿Se puede ser escritor sin ser lector? Y te lo pregunto porque realmente yo me he encontrado casos de gente que dice, no, yo escribo pero no leo, no me gusta leer. O sea, bueno. ¿Es posible eso? Hola, eso es difícil. Yo creo que sí. Yo creo que sí en el sentido de que, por ejemplo, cada vez tiene más influencia el lenguaje audiovisual en la escritura. Entonces creo que puedes ser muy espectador de series y escribir. Entonces, quizás literariamente, visto con mirada de hace un siglo, no valdrá nada eso, pero visto con los ojos de un espectador de series actual, ese cuento que tú como espectador de series has podido escribir puede estar bien. O alguien que no escriba, que no lea, pero que tenga una vida o tenga unas relaciones personales brutales, interesantísimas, y que hace un curso de escritura para saber plasmarlo en un papel y lo hace súper bien. Entonces yo creo que sí. Ya sé que se suele decir que no, pero creo que actualmente sí. Aunque lo ideal, evidentemente, es leer porque van a salir textos mucho más ricos, ¿no? Pero yo creo que sí. Bueno, yo lo que creo es, obviamente se puede escribir sin leer, pero te pierdes todo un universo de influencias, de maneras, de estilos, de trucos, de técnicas, ¿no? O sea, ¿cómo escribes un diálogo? Bueno, puedes escribir un diálogo escuchando a la gente hablar en la calle, pero ¿cómo haces ese diálogo atractivo en un texto, ¿no? O sea, quiero decir, me parece muy difícil ser capaz de hacerlo bien sin tener las referencias literarias, ¿no? De haber leído... Hombre, tampoco creo que haga falta leerte un libro a la semana. Que no pasa nada si lo haces, pero bueno, no creo que sea imprescindible para escribir bien, ¿no? Pero si no lees, te pierdes un mundo de matices, ¿no? Para crear. Sí, totalmente. Es decir, yo creo que tienes razón, toda la razón, pero creo que la parte de la técnica, creo que se puede llegar a aprender quizás sin tener que leer excesivamente. Ahora bien, lo que está claro es que tienes que consumir ideas, historias, sí. Ya sea con la lectura, con las series, con tu vida personal, con lo que te cuentan. Y entonces, evidentemente, como si vas a escribir, pues si lo haces a través de la lectura, pues te llevas dos cosas, ¿no? Las historias y la técnica, eso está claro, sí. Bueno, de hecho, supongo que estás, y si no estás de acuerdo lo dices, la principal fuente de inspiración a la hora de escribir es tu propia vida, o sea, lo que te ocurre o lo que observas, ¿no? Sí, yo creo que sí. O si no de la idea principal, que puede ser que también, pero si no de la idea principal, sí al menos la forma de bajarla y de procesarla y de mostrar los sentimientos y pensamientos de los personajes es a través de ti, yo creo, seguro, sí. Sí. Hablemos un poco más de lectura. ¿Qué clase de lector eres? No sé si se puede catalogar a alguien como clase de lector, pero ¿qué tipos de lecturas te gusta? Historias te gusta leer. Pues soy lo mismo que como escritor. Soy intermitente e intenso. Es decir, soy muy caótico y no sé qué géneros me gustan más. Sí que tengo como una serie de autores más o menos anotados para decir cuando me preguntan por cuáles son mis autores favoritos, pero tampoco estoy 100% seguro de que sean estos. Pero, por ejemplo, me gusta mucho por ejemplo, George Orwell, por la forma de convertir ideas políticas o denuncias políticas en literatura muy fácil y atractiva de consumir. Me gusta mucho, por ejemplo, a nivel de español, quizás mi autor favorito es David Trueba. Sí. Por su sentido del humor, que es que me lo paso muy bien. No sé, me gusta también la mezcla de
historia con elementos de fantasía, pero muy de bajo perfil. Por ejemplo, Albert Sánchez Piñol me gusta mucho, que aparte también hace mucho uso del humor también, que me interesa. Me gusta el realismo mágico de Isabel Allende, de Gabriel García Márquez, Sergi Pàmies me gusta mucho también, pero soy muy caótico leyendo. Quizás el autor que me llevó a querer escribir fue Carlos Ruiz Zafón, sí, por esta mezcla de literatura gótica, histórica, con puntos de fantasía. Lo tenía todo, esos libros. Además, el que me gustó más fue el segundo, que a nadie le gustó. Es como un sacrilegio, el juego del ángel. Para mí era ver una peli, era impresionante. Además, lo leí, me dejó una chica. Yo iba a tercero de carrera y me dejó una chica el día de Sant Jordi, el día más romántico del año, y mi madre ese mismo día me regaló este libro. Y estuve 4 días pasando un poco el duelo leyendo este libro, y tengo un recuerdo maravilloso de este libro. Además, el protagonista de este libro vive en la casa donde mi madre se crió de pequeña. Y aparece también en este libro un bufete de abogados que se encuentra en el mismo edificio en el que trabajaba mi madre, en un bufete de abogados. O sea, muchas casualidades. Hay muchas conexiones con tu vida personal. Sí. Pues a mí me parecía un delirio ese libro, o sea, una cosa... Buah, ya, a mí no sé, terrible, pero... quizás lo vuelvo a leer y no me gusta nada, pero te diría que es que me apasiona ese libro. No, pues está muy bien, al final es eso, ¿no? Hay un libro para cada lector, o sea, ¿no? Lo típico de para gustos los colores. Sí. Muy bien. ¿Y dirías que esas lecturas que recuerdas, o esos autores que has mencionado, te influyen o de alguna manera a tu manera de escribir? Yo creo que sí, sobre todo quizás no de forma muy concreta en una historia o en una idea, pero sí quizás en el ritmo de escritura, en el uso de frases más largas o más cortas, en la musicalidad. Yo creo que sobre todo en la musicalidad. Y a veces, cuando no fluyes escribiendo, te lees un fragmento de un autor que te gusta y es como que coges, ¿no? Yo no sé de música, pero como el tempo, ¿no? No sé. Sí. Y por otro lado, ¿no te genera cierta frustración el hecho de decir, joder, o sea, qué inspirador, pero qué frustrante porque jamás voy a ser capaz de escribir como este o esta autora, ¿no? Ya, es horrible, o sea, es horrible. No te lo... Sí. O sea, quiero decir, hay que tener muy claro que es un referente, que un referente no es quiero llegar a hacerlo también como él, sino que sea inspirador, ¿no? ¿Eso te puede bloquear de alguna manera? Yo creo que uno de los días más tristes de mi vida fue cuando leí 100 años de soledad. Wow, es que es alucinante, pensé, wow, es que ya, no sé, me retiro. Y evidentemente es lo que tú dices, no hay que llegar allí para nada, ¿no? Pero a veces sí que es inevitable compararse y decir, wow, es que tiene algo original de talento innato que eso es inalcanzable, ¿no? Pero al final sí, hay que inspirarse y no sufrir. ¿Y has encontrado tu propio estilo como autor? ¿Crees que el Rubert escritor tiene un tono, un estilo propio que se comenta mucho, ¿no? De la voz propia, la voz de autor. Buah. Yo creo que todavía no, creo que todavía lo estoy buscando. Sí que hay elementos que como que se repiten, que son como los puntos de humor o de ironía, que a veces solo me hacen gracia a mí, pero yo me lo paso muy bien escribiéndolos. Sí, la temática que me gusta tratar, que siempre es, pues, intentar transmitir una idea más o menos política, pero una idea, ¿no? Y hacerlo a través de una realidad que se ve perturbada por alguna cosa, pues, absurda o incoherente, es decir, mezclar un poco la realidad con los puntos de ciencia ficción o de fantasía, ¿no? Pero que no llegan no llegan a dominar toda la historia, ¿no? Sino que simplemente distorsionan un poco. Creo que esto a nivel de temáticas sí que tengo un poco un estilo, pero a nivel de forma todavía lo estoy buscando, creo. Bueno, creo que es algo que es una evolución continua, es decir, sí, siempre vas a ir cambiando, matizando, ¿no? Perfeccionando. Ese es claro. el objetivo, ¿no? Sí. Yo, si te sirve como motivación, creo que tus cuentos
son reconocibles. Ah, qué bien. Se nota que eres el autor de esos cuentos, que hay la misma persona detrás. Ah, qué bien, qué ilusión que me lo digas. A mí me parece importante Sí. como creadores eso, ¿no? Obviamente cada cuento es diferente y quieres expresar una cosa diferente, ¿no? Pero Claro. Conseguir ese estilo propio Pues sí, pues qué bien. es algo positivo. No sé qué Sí. opinen tus oyentes. que nos si insultan están de un acuerdo poco. ¿O no? No, lo que sí que llevo mal a nivel de estilo propio, sobre todo el escribir el catalán, porque el catalán al final es una lengua hiper contaminada, hiper debilitada. Cuando escribo en catalán es como la falta de riqueza en vocabulario. Es decir, me noto mucho de una persona de Barcelona escribiendo en catalán. A veces que he escrito o he intentado escribir historias que pasan más en el mundo rural de Cataluña, en los Pirineos, por ejemplo, y noto que falta influencia de abuela y de lenguaje de abuela, ¿no? Y que es mucho lenguaje de persona de Barcelona, que lo típico, ¿no? Que conoce más los logotipos de las marcas que no el nombre de los árboles, y eso me pone muy triste. A mí eso me pasa, tienes toda la razón, ¿no? Pero en literatura en castellano eso me pasa con Miguel Delibes, que es uno de mis autores referentes. Uh-huh. Y claro, su vocabulario del campo, de la agricultura, de la caza, es interminable. Dices, Claro. hostia, pero ¿cómo? ¿De dónde sacan las palabras? Y al final eran palabras que utilizaban pues la gente que vivía allí. O sea, al final también a veces como autores tenemos una responsabilidad, entre comillas, de cuidar el lenguaje, Sí. ¿no? Es verdad que cada vez parece que hablemos con menos palabras, ¿no? Es como Sí. la neolengua, La neolengua, de sí. 1984. Sí. Y a mí me pone muy triste cuando voy de excursión, pues no poderle preguntar a nadie este árbol, ¿qué árbol es? O es una persona de mi edad que está como yo, que Yeah. es un árbol, ¿no? Y entonces, cuando apareció esto de Google Lens, que enfocas con el móvil una cosa y te aparecen las opciones de lo que puede ser esa cosa, pues me puse muy contento porque pensé, bueno, ahora enfocaré un árbol y me dirá qué árbol es. Pero claro, te aparecen 500 opciones y entonces no me sirve demasiado, ¿no? Eso está bien, eso. ¿Sueñas con vivir realmente del cuento? Coarto mucho mis propios sueños. Es decir, sueño y al instante me aparece mi yo juez diciendo que no. Entonces, digamos que he tenido que negociar con mis sueños, ¿no? Y al final, pues mi objetivo sería... O sea, mi gran logro sería, pues, un 50-50, ¿no? Uh-huh. Y al final sí que, bueno, tú y yo compartimos profesión trabajando, pues, en comunicación corporativa y claro, dedicamos muchas horas a escribir para otros y a escribir, Uh-huh. pues eso, temas de comunicación corporativa. Y es como muy difícil llegar a casa y tener ganas de seguir escribiendo, aunque sea tus cosas, ¿no? Y para mí el objetivo, pues, sería eso, sería poder combinar las dos facetas, porque las dos me gustan, una me gusta mucho más que otra, pero sí que es verdad que sin la una no podría hacer la otra, porque la una me da de comer, ¿no? Entonces hay que negociar, ¿no? Y eso es duro, pero hay que aceptarlo, supongo que la vida es así, ¿no? Sí, bueno, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo del ser productivos o por qué no ¿no? El vivir del cuento, ¿por qué tiene que estar mal visto el Claro, vivir del cuento, ¿no? claro, sí. Sí. Ya hemos hablado un poco del proceso creativo y de tus autores inspiradores y tal. ¿Cómo surgen las historias en tu cabeza y cómo luego las trasladas al papel o al ordenador? ¿Escribes en papel? ¿O ya es demasiado romántico eso? Ya escribo, ya es lo menos romántico posible, porque escribo muchas veces con el móvil. ¡Oh! Sí, porque me he dado lo que te decía antes de que cuando estoy en un cuento me absorbe completamente, pues el móvil es lo que me permite que me absorba, porque al final desde cualquier lugar puedo estar escribiendo, ¿no? Me abro un documento de Google Docs y desde ahí voy escribiendo cosas, ¿no? Sí que es verdad que cuando ya toca ponerse a que todo esté limpio y ordenado y a desarrollarlo ya del todo, es desde el ordenador. Pero a veces, normalmente empiezo garabateando ideas por escrito en papel, pero muy poco, y luego ya con eso empiezo a que el cuento viva por dentro de mí
Y entonces cuando ya he vivido suficiente dentro de mí, una semana o así, ya me siento con fuerzas para escribirlo. Y entonces abro un documento de Google Docs, hago un poco de ordenador, un poco de móvil, estoy así unos días tonteando, hasta que ya digo, vale, hoy ya se cierra el cuento y me siento en el ordenador y me paso pues ese día escribiendo y luego pues un par de días más para corregir y pulir y ya está. ¿Y las ideas te surgen de una manera recurrente o es aleatorio? Sí, bastante recurrente y tengo como blogs de notas con muchas ideas, ¿no? El problema es que es... O sea, yo escribo obsesionándome y necesito que una idea me obsesione para hacer este proceso de fermentación. Y entonces, si tengo muchas ideas, no me cojo a ninguna y no fermenta. Entonces, para mí lo más difícil es descartar todo y quedarme con una y dejar que tenga raíces en mí, vamos. Y entonces para mí es lo más difícil. O sea, ideas muchas, pero que germinen, claro. Difícil. Claro, que esa idea que digas, esta idea se merece un cuento. Claro, ¿no? claro. Pero y tengo muchas ideas que las tengo apuntadas y sé que algún día me obsesionarán. Yeah. Y me hace falta que se cruce con otra cosa para que de repente, pues eso, germine, ¿no? Y entonces están ahí, yo creo que muchas de ellas algún día verán la luz, pero les hace falta esa... bueno, esa abeja que ponga el polen. Sí. Es que... la abejita que va a la flor y... Claro. Déjame que... Es que me ha gustado mucho cuando he entrado en esta habitación donde estamos grabando la entrevista. O sea, lo primero que me ha llamado la atención es la pared, ¿no? Es una pared que está llena de post-its de 3 colores, ¿no? Sí, son 3. Y entonces en cada uno de ellos, bueno, los tienes súper bien colocaditos ahí en... parece una estructura, ¿no? Esquemática. Y en cada uno de ellos hay un texto. ¿Puedes explicar qué es esto? Esto al final es una escaleta de la novela que he escrito, que espero que salga pronto. Y entonces yo estuve con un coach literario que se llama Israel Pintor, que es buenísimo, y él... yo le expliqué la historia que quería contar y lo primero que me dijo es que tenía que desencorsetarme, ¿no? Es decir, que no tenía que estar limitado por un esquema ya preconcebido y que tenía que deconstruir la historia y que tenía que ponerme en un sitio muy grande como una pared en el que pudiera ir enganchando ideas y moviéndolas de sitio y cambiándolas y que no hubiera nada estricto y rígido. Y entonces, como tenía esta pared libre, pues empecé a hacerlo. Me iba apuntando post-its y los iba pegando, los iba ordenando, los iba cambiando de orden, y son en 3 colores porque al final la historia tiene como tres líneas, 3 líneas argumentales, y entonces me costaba mucho combinarlas entre ellas, ¿no? De alguna forma ver cómo encajaban entre ellas. Y de esta forma pues me fue súper bien. Y la novela ya está escrita, pero esto lo he dejado como de recuerdo, de souvenir conmigo mismo. Claro, y cuando escribas otra novela vas a hacer lo mismo. O sea, vas a necesitar muchas paredes al final. Ya, es verdad. Sí, es una buena... Bueno, aquí tengo otra. Sí. Por suerte, para otra novela tengo, pero luego ya no escribiré más, yo creo. O me cambiaré de piso, o ocuparé el comedor y me dejará mi pareja, o no sé, ya veremos. Antes has comentado que... Uy, ahora no recuerdo si lo hemos comentado en esta entrevista o has ido fuera de micro, que te resulta mucho más... O sea, te resulta más fácil, entre comillas, escribir cuentos, porque es un esfuerzo muy intenso en poco tiempo, que no una novela que requiere una constancia durante mucho tiempo. Este sistema de estos post-its ¿te ha servido? Bueno, te ha servido porque la novela la tienes acabada, pero ¿crees que es un buen sistema para eso, un futuro proyecto de otra novela? Sí, supuso un subidón que me permitió acabar al menos esa fase, ¿no? Yo funciono con subidones, no Sí. tengo la continuidad. Y entonces, para mí esto supuso un subidón de pocos días. Fue como el cuento de crear la estructura de mi novela, ¿no? Y necesito como partir el proceso de escritura por rachas. Y lo que me falta es la continuidad para unir esas rachas y poder
acabar una novela de una forma más o menos constante, ¿no? Yo creo. Sí. Ahora, por ejemplo, estoy en el proceso de corrección definitiva de esta novela y el problema es que no me la he podido leer entera en 4 días seguidos nunca todavía, porque es que no tengo tiempo, no tengo energías, no tengo, ¿sabes? Y eso me gustaría solucionarlo. Creo que es algo que tengo que trabajar si quiero avanzar un poco en esto, sí. Me ha gustado mucho el sistema, ¿no? El sistema. Yo creo que no sería capaz de hacerlo, pero me ha gustado, porque al final es que siempre hay muchos libros de escritura, de cómo escribir y de cómo... Y al final cada persona es diferente a la hora de crear. Sí. Entonces, lo que le sirve a uno puede no servirle a otro y lo que y viceversa, ¿no? Es decir, no hay una manera correcta de escribir. Claro. Y bueno, por eso a veces, no sé, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Los libros de escritura, los cursos de escritura, depende de qué tipo de libros y de cursos o cómo sea el que los conduce o el que los ha escrito, pueden encorsetar, ¿no? al autor, decir, ostras, es que no lo estoy haciendo bien o no soy capaz de hacerlo como debería hacerlo. Sí, ¿qué opinas? yo creo que a corto plazo seguro. A mí me ha pasado después de un curso de escritura o durante un curso de escritura o al leer un libro de estos de autoayuda para escritores, me ha pasado que a corto plazo me ha como limitado. Pero luego cuando pasa el tiempo y te olvidas de la mayoría de cosas de ese curso o de ese libro, dejan un pozo que te va curtiendo, creo. Entonces a corto plazo no creo que sea del todo positivo sentar cátedra, ¿no? Pero claro, a largo plazo creo que sí que deja cosas positivas y herramientas que te pueden servir. De hecho, tú asistes a un grupo de escritura en Sabadell, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo...? Muy bien, lo lleva Xavier Vidal y lo hace súper bien porque no sienta cátedra para nada, es decir, de alguna forma te da herramientas teóricas para que mejores a largo plazo y trabaja tus propios textos, pero es decir, respetando mucho lo que tú quieres contar, tu estilo, es decir, ¿cómo te diría? No hay una versión buena de tu cuento, es tu cuento y por lo tanto se pueden pulir cosas, claro, pero sin renunciar a tus rasgos y tu forma de escribir, y lo hace súper bien y es justamente lo contrario a lo que comentábamos ahora de la rigidez, o sea que me va muy bien, sí. Sí, es que de hecho yo creo que los buenos profesores de escritura o grupos de escritura son los que precisamente consiguen eso, ¿no? De reforzar tus virtudes como autor, ¿no? Claro. No decirte, uy, mejor que lo hagas así, ¿no? Sino, ostras, ¿tú qué haces bien? ¿Tienes facilidad para contar diálogos? Pues vamos a reforzar eso, ¿no? Y que por otro lado está bien aprender a hacer otras cosas, que no sea lo que ya sabes hacer, ¿no? Pero a veces es la manera también de sacar esa voz, ¿no? De sí, que brille tu creatividad, ¿no? Como autor. Sí, Xavier, el profesor, cada vez que escribimos un cuento, él destaca de cada uno de nuestros cuentos el valor añadido que él dice, que es la razón por la que ese cuento puede ser recordado por los compañeros al cabo de 2 meses. Y él es capaz de detectar, pues este cuento, su fortaleza es esta. Y es capaz también de proteger esa idea y de no coartártela y aunque quizás no sea lo que él haría o su estilo, pues proteger ese tesoro, ¿no? De alguna forma. Pues está muy bien, porque de hecho yo también doy talleres de escritura, ya lo sabes, y me he encontrado con alumnas, porque casi siempre son mujeres, chicas, yeah, que participan en estos talleres, y que me explicaban, es que yo hice un curso y me dijeron que esto no está bien, que lo haga así. Pues hostia. Ya. Empezamos mal. Sí, totalmente. Es que eso es la anticreatividad, ¿no? Sí. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta de que te gustaba contar historias, escribirlas? Es muy típico, ¿no? Pero de muy pequeño realmente. Me ponía siempre tengo vídeos, de hecho, caseros, disfrazando a mi hermana y a mi primo, pobrecitos, y organizando mini obras de teatro, pues para los padres que, pobrecitos, estaban hartos de nuestras obras. Y bueno, desde muy pequeño también
recuerdo haber grabado en cintas de cassette, pues pequeños cuentos también, en cassettes de esos gordos. Pues haber grabado cuentos, de haber escrito cuentos a mano y encuadernándolos pues con grapas y con la portada de esas brillantes, como de cartulina brillante. Y entonces, pues eso, desde muy pequeño. Y de participar en concursos, bueno, en los Jocs Florals, Sí, en todo sí, esto. claro. Sí, de muy pequeño, desde siempre, sí. Y de hecho, estudié periodismo porque me gustaba escribir y pensaba, pues en esta carrera escribiré mucho y me servirá para ser escritor. ¿Cuántos periodistas, escritores hay? Ya ves. Ya hemos hablado de hemos hablado de tu proyecto, de tu novela que está en proceso de corrección, Sí. y de los cuentos que todos conocemos de tu podcast. ¿Tienes algún proyecto literario que digas, ostras, estoy trabajando en esto, quiero que llegue a buen puerto? Sí, bueno, tengo esta novela que la quiero autopublicar porque quiero no quiero meterme en el circuito este de que te acepte una editorial, de que te saque cuando quiera. Quiero sacármela ya porque es algo como es como una carta de presentación y creo que es como cuando la publique me habré quitado mucho peso de encima y me sentiré como mucho más libre para los próximos proyectos. Entonces, el siguiente que tiene que venir justo después es una novela que tengo a medias, muy avanzada, que es un cambio de tercio total porque es una mezcla como de novela histórica con puntos de fantasía que ocurre en el Pirineo catalán, en la Vall Fosca, que es un sitio en el que confluyeron las leyendas de brujería con la electrificación de Cataluña, la primera central hidroeléctrica. Entonces, ese cruce, digamos, entre el oscurantismo y la luz, ¿no? Pues me parece muy interesante y por ahí va la novela. Y luego tengo una colección de relatos que quiero hacer que tendrán un hilo conductor y serán futuristas, pero no puedo contar mucho más. Y luego una novela que va en la misma línea que esta de la Vall Fosca, que es mezclar la historia con puntos de fantasía y que estará ambientada en la posguerra inmediata, después de la Guerra Civil, y tengo muchas ganas. Me gusta muchísimo Guillermo del Toro, Sí. y El laberinto del fauno o la forma del agua, Sí. este estilo de historias. A mí me gustaría, creo que muchas de las ideas que tengo encajarían en ese estilo de historia, de mezclar hechos históricos con malos muy malos, aparte de nazis y estas cosas. Bueno, eso me gusta mucho. Pues Déu-n'hi-do, que idioma en catalán también. Ya. Tienes ahí... Se te está juntando el trabajo ahí. Sí, pero no hay paredes, no hay paredes. No, muy interesante, la verdad es que tengo ganas de que acabes una, pero otra, Sí. y poder leerlas, está muy bien. A ver. Aquí ya tengo varias preguntas apuntadas, pero ya hemos ido contestando, quiénes son tus referentes. Bueno, de esto, del proceso creativo hemos hablado, pero quizás del momento en el que escribes. ¿Cuándo escribes? Es que estoy quedando como muy caótico, pero bueno, es que no. He intentado hacerme muchos plannings y al final nada me sirve demasiado. Al final, es que no te sé decir, la verdad. He intentado a primera hora de la mañana, he intentado después del trabajo, incluso por la noche, he intentado en fin de semana y aún no sé cuál me va mejor. Ninguna me va demasiado bien. No, la verdad es que es duro. Bueno, pero estás escribiendo, Sí, vas sacando ahí... Sí, pero son como arrebatos. Ya, Sí. ya. Me gustaría como ser lo suficientemente estructurado como para, no sé, ser más profesional escribiendo. Ya. Eso me gustaría, pero no lo consigo. Bueno, yo creo que si te sirve de consuelo, no eres el único. Yo creo que es un mal bastante común. Pero tú imagínate que mezcláramos los arrebatos y las ganas de escribir con una metodología. Seríamos imparables. ¿Sabes? No sé. Sí. Y cuando escribes, ¿piensas en quién va a leer esto, lo que tú estás escribiendo? O sea, ¿te pones en
en la piel de un posible lector? ¿O piensas en alguien en concreto a la hora de escribir? Pues la verdad es que no. No. Pienso... O sea, pienso en mi madre porque será la primera que lo va a leer y poca cosa más, la verdad. No, la verdad es que no. Y pienso en mí como lector, eso sí, ¿no? En lo que a mí me gusta leer, eso típico que se dice, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría leer. Creo que todo lo que escribo son cosas que a mí me gustaría leer, eso sí. Sí, porque si no creo que ya vamos mal, Claro. ¿no? Si a ti no te gusta ya... Bueno, hay gente que escribe, hay autores que escriben pensando Ya. en los lectores, o sea, en que si eso va a vender o no. Bueno, Ya. hay que tener ya cierto nivel, ¿no? Claro. De haber vendido libros, pues eso, de tener un público fiel o... Claro, a mí me cuesta mucho y de hecho me cuesta mucho... otro de los consejos de marketing que me dieron fue que me posicionara en un género. Ya. Y me cuesta muchísimo porque es que para mí elegir uno sería renunciar a tantas cosas, no sé. No, pero al final yo creo que eso también llega de forma natural. Fíjate que de los proyectos que has comentado tienen un nexo común, ¿no? Podríamos llamarlo realismo mágico, ¿no? O algo Sí, cercano puede ser, a ello, sí, ¿no? sí. Una parte histórica y esos gotas de fantasía, ¿no? Sí, Bueno, es algo que te motiva, ¿no? Ese tipo de historias. Que luego cada una evidentemente cuenta algo diferente, ¿no? Pero, sí. Sí, quizás bueno, sí. hay un nexo. Lo que pasa es que no he encontrado el título de mi género. Porque yo, por ejemplo, libros que por ejemplo, el libro este de... ¿Cómo se llama? La pell freda, ¿no? Sí. Pues ese en Amazon está catalogado como fantasía histórica. Y pensé, bueno, es raro, pero... Digo, bueno, pues quizás es lo que me gusta. Pero luego entro al enlace de fantasía histórica y son todo cosas medievales. Ya. Con Espadas y dragones. brujería. Y claro, no es eso para nada. Entonces pienso, es fantasía histórica contemporánea. Es que no tengo ni idea. Me cuesta mucho Ya. encontrar el título de mi género, no sé. Ostras, pero yo la peli Freda lo catalogaría con un terror directamente. Terror, casi, ¿no? sí. O sea, fantasía, obviamente, pero Sí. da mucho miedo. Ya, es bestial. Me gusta mucho esa historia, sí. Y al final, claro, es necesario acabar etiquetando. O sea, es verdad, ese consejo que comentas, a mí también me lo han dado y de hecho hay muchos blogs de escritura en que, bueno, hablando de eso, de posicionamiento y todo Sí. esto, te tienes que encasillar en un género, en un estilo y tal. Pero eso también acaba coartándote como autor tu creatividad, ¿no? Es decir, bueno, pues si un día me apetece escribir una novela romántica y he escrito antes una de terror, ¿por qué no? Claro. No Ya. sé. Yo creo que quizás en nuestro caso, que tenemos una profesión y escribimos aparte, quizás nos podemos permitir el lujo de no encasillarnos. Pero si realmente quisiéramos llevar a las máximas consecuencias lo de vivir de la escritura, quizás nos veríamos obligados a pasar por el aro y tener que encasillarnos para que todos nuestros libros sirvan para reforzar esa audiencia que busca lo mismo y que, ¿sabes? No sé. Ostras, no sé, sé que funciona así o que parte de la industria editorial funciona así, pero yo creo que los buenos autores o buenas autoras no es que escriban en un género porque su audiencia, o sea, pues para mantenerse fiel a su audiencia, sino su estilo les lleva a escribir ese tipo de libros, porque es lo que, o sea, ya les sale así, lo hacen de forma natural. Sé que obviamente hay autores que escriben Sí, por lo que encargo toca, y sí. que escriben el bestseller que va a vender los miles de libros que tenga que vender y luego pues a veces escriben otra historia que no tiene nada que ver y que casi la firman con seudónimo, ¿no? Sí, Pero, es verdad, sí. Que eso me parece muy cruel, ¿no? Que Sí, si sí. escribes otra cosa que te ha salido a ti, tengas que usar un seudónimo. Es que es muy fuerte. Pero al final, no sé, es verdad que hay autores que sí, dices, o sea, es claramente terror, claramente fantasía, claramente novela histórica, ¿no? Pero, ostras, me niego a... Bueno, me niego. ¡No! Quiero decir, al final de lo que se trata es de escribir lo que sentimos que hay que Sí. trasladar a la gente, ¿no? Es que si no, ¿para qué nos Cuentes una ponemos, historia, no? Sí, sí, es verdad, sí. Bueno.
Es que ya esto está acabando, Roberto. Bueno, le he unido, No, una cosa más. ¿Tienes de tus historias, de las que has escrito, tienes una favorita? Wow. La primera. No, la primera, sí. Porque el tema no habla de mí para nada, pero las ideas, los sentimientos y la idea que está por encima del cuento, que es que la muerte es algo muy superficial, en el sentido de que la vida continúa de forma asquerosa, aunque sea de forma injusta y asquerosa, continúa y pasa por encima de la muerte, ¿no? Uh-huh. Esa idea es algo que sentía muchísimo en ese momento, y por lo tanto es un cuento muy, muy personal. Y entonces le tengo mucho cariño. Aparte, fue el primer cuento que locuté, que nunca había locutado así en serio para hacer realidad una historia a nivel sonoro, y le tengo mucho cariño. Entonces, quizás no por... o también, pero quizás no a nivel de calidad literaria, sino por temas más personales, sentimentales, es el que le tengo más cariño. Y luego ya, al margen de eso, todos los cuentos les tienes mucho aprecio, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno, sería el primero. Es verdad que cuando uno empieza a escribir, no sé si le pasa a todo el mundo, pero es bastante generalizado, que la primera historia o las primeras historias que escribes son las que te salen del corazón, diríamos, ¿no? Es verdad. O sea, lo que es lo que te quema dentro, y dices, tengo que contar esto, ¿no? Es verdad. Y luego las siguientes, pues ya vas planteándote como retos más técnicos, ¿no? Es verdad. Quiero contar una cosa, pero además quiero hacerlo de esta manera. Quizás las primeras son más viscerales y las otras más intelectuales, ¿no? Quizás. Es triste, pero quizás... No, bueno, triste es al una final, evolución, ¿no? Yo creo que todo tiene que motivarte, porque si no, no lo escribes. Sí. Pero, claro, el objetivo es ir mejorando cada vez, ¿no? Entonces, claro. Si lo que más te quema ya lo has contado, claro, lo siguiente ya no puedes ser el mismo nivel de intensidad personal, ¿no? De emocional, y tienes que buscar otras cosas, ¿no? Y entonces, sí. ¿Cuál es la motivación? Además de contar algo, es contarlo lo mejor posible, ¿no? Y, claro. No sé, por lo menos a mí, en mi experiencia personal como autor es esa, ¿no? Sí. Y siempre dices, ostras, espero que la nueva historia que escriba sea mejor que la anterior, a nivel técnico como mínimo, ¿no? Evidentemente luego hay historias que llegan más o menos. Claro. Y puede estar peor escrita, pero ha conectado más con la gente, ¿no? Sí, también creo que a mí al menos me funciona, para que los cuentos tengan más intensidad emocional, para mí es necesario hacer, no sé cómo se dice en castellano, fer guaret, es decir... barbecho, dejarlos en barbecho, ¿no? Sí, o sea, dejarte a ti en barbecho, sí. De estar un tiempo sin escribir nada para que te preocupen otras cosas, para que te ocupen otros pensamientos y sentimientos, y ¿sabes? Para que te obsesionen otras cosas. Claro. Ya no digo a nivel técnico, sería necesario escribir constantemente, pero a nivel sentimental creo que está bien como renovar las ideas, dejando de escribir un tiempo, no sé. Sí, alejarte un poco del impacto emocional de esa historia. Sí, ¿no? Sí. Y al final verlo un poco aunque te marca igual, ¿no? Pero como un espectador, ¿no? Sí. Ahora la puedo contar, ¿no? Claro. Cuando esta historia ya no me quema tanto, ¿no? Claro. Ahora la puedo contar con más objetividad, ¿no? Claro, sí, sí. Y dejar que lleguen otras historias también, sí. Uh-huh. Bueno, Robert, una pregunta más sobre el podcast. Vale. ¿Tienes una entrevista soñada? Ostras. Y variante a esta pregunta, ¿tienes un cuento de un autor que digas, hostia, me gustaría locutar este cuento? Te diría que no, porque la base del podcast es descubrir autores. Uh-huh. Entonces, no hay ningún autor, ¿cómo te diría? No hay ningún autor de los publicados y los conocidos que tenga cabida en este podcast. Lo siento, pero no pueden, aunque me llaman, no, mira que me llaman cada día, pero les digo que no, señor Reverte, no. Entonces, no, el próximo cuento preferido será el siguiente. El tuyo ha sido este mes, y el próximo será el de septiembre, octubre,
Entonces, no, como no son conocidos ni por mí a veces, pues no, diría que no. Vale, pero imaginemos que este podcast, todas estas cosas que quieres hacer para conseguir más repercusión, funcionan y digo Vale. que tienes ahí una avalancha de suscripciones y de comparticiones en redes y te empiezan a llegar autores. Oye, Robert, me gustaría que salir en tu podcast. Entonces, bueno, sueña, yo qué sé. Pues a mí los cuentos de Isabel Allende, de Cuentos de Baluna, a mí esos fueron muy inspiradores para mí. Y de hecho, la historia de la Vallfosca, uno de los puntos de partida es un cuento de esa colección. Entonces, para mí uno de Isabel Allende, si lo hace bien, pues sería interesante, sí. Y entonces la entrevistarías a ella también. Sí. Bueno, si me lo permite la agenda, sí. Y para acabar, dejamos un pequeño juego. Vale. ¿Qué pasaría si, que es una pregunta muy literaria, además en este podcast Sí. recientemente... Isaac Pachón. Querido Isaac Pachón, jugasteis a esto un poco. ¿Qué pasaría si de golpe todas las vocales se transformaran en as? Pues que dejaría de escribir porque no sabría qué hacer. A ver, pues que todos serían microrelatos. Todos serían relatos de una frase muy ingeniosa, pero serían juegos. Serían juegos. A mí me gustan los juegos literarios y complicarnos la vida, pero creo que a veces el juego se come a la historia. Para mí lo importante es la historia. Vale. No sé. Has perdido la oportunidad de responder con as, Robert. Ya, pero esto si hubiera estado preparado... Gracias, Valja. Bueno, Robert, pues ya está. Yo creo que para ser la primera entrevista que No está mal, te ¿eh? hago en el podcast... No está mal. Hemos ido ahí bastante lejos, o sea, hemos ido bastante... Mucho, la verdad es que ha sido como una sesión de psicoterapia bastante interesante, ¿no? Bueno, espero que a nuestros oyentes les haya gustado esta entrevista, les haya resultado Espero que tan sí. inspiradora como a mí. Espero que sí. Y espero yo tenerte en la tercera temporada. Me dijiste que tienes algo que estás pensando... Sí, he empezado a escribir un cuento que es para pensando podcast. en el podcast. Me llama mucho la atención. ¿Puedes contar algo en antena o me lo cuentas cuando colguemos? Es que a saber cuándo lo tengo acabado, entonces ahora tampoco vamos a generar expectativas, porque Vale, igual... Vale. Ya te lo contaré. Vale. Muy bien. Perfecto. Bueno, Robert, pues nada, muchas gracias por darle vida a este cuento. y buen verano a todo el mundo. Claro. Buen verano. Sobre todo, disfrutad mucho, leed mucho, escuchad muchos... Toda la temporada las 2 temporadas. Mientras vais a Santillana del Mar. Exacto. Bueno. Y nos escuchamos en... ¿Cuándo vuelve el podcast, Robert? El 8 de septiembre. Vale. Un abrazo. Venga, hasta luego.